Muy buenos días chicos, bienvenidos a esta su materia dibujo técnico. Mi nombre es Carlos Zapata y les doy la bienvenida. En esta ocasión vamos a revisar la unidad 2 que lleva por nombre problemas gráficos geométricos. Vamos a trabajar el tema 3, circunferencia, círculo y polígonos. El objetivo de esta clase es aplicar métodos y técnicas en representaciones gráficas. Muy bien, jóvenes, estamos en el tema de circunferencia y círculo. Aquí vamos nosotros a revisar algunos conceptos, alguna teoría. Siempre es necesario que ustedes la tengan presente. Recordemos que estamos muy cerca de los aportes y de los exámenes. Así que presten atención. La circunferencia es una curva cerrada cuyos puntos equidistan de un punto fijo llamado centro. Veamos el ejemplo. Tenemos aquí nuestra circunferencia. Entonces, la circunferencia es la curva cerrada, es decir, la línea curva, el borde. Entonces, cada uno de los puntos de esta curva equidistan de un punto fijo llamado centro. Entonces, todos y cada uno de los puntos que forman esta curva equidistan, o sea, están a la misma distancia del centro. Por su parte, el círculo es un conjunto de puntos limitada por la circunferencia. Entonces, la diferencia aquí que el círculo ya no es el contorno, el círculo es toda el área. Lo podemos definir como un conjunto de puntos de la siguiente manera, fíjense bien. Entonces, vemos cómo los puntos dan forma a todo el círculo, ¿verdad? Entonces, lo que teníamos hace un momento era una serie de puntos al infinito, obviamente, en los cuales están tan unidos que no se puede diferenciar la distancia entre ellos. Por esa razón, lo he graficado de esta forma. Ahora bien, estos puntos están limitados por una circunferencia. Recordemos que la circunferencia nosotros podemos llamarlo a breves rasgos como el límite, el borde de un círculo. Para describir una circunferencia se aplica el siguiente procedimiento. Primero vamos a fijar el centro de la circunferencia. Este centro lo vamos a proyectar hasta el punto P y vamos a trazar una recta de longitud R. Ya sabemos que la recta R es el radio, ¿no? Con el radio de longitud R y haciendo centro en O, tal como vemos aquí, vamos a delinear una trayectoria desde el punto de origen hasta el mismo punto, formando lo que se denomina curva cerrada. A partir de aquí nosotros vamos a hacer una breve descripción de cada uno de los elementos de la circunferencia. Lo primero, lo que ya sabemos, ¿no? Es el radio. El radio es el segmento que une el centro con el punto, con cualquier punto de la circunferencia. El diámetro, por su parte, es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia que une ambos extremos. El arco es una porción de la circunferencia. La cuerda, por su parte, es el segmento que une dos puntos de la circunferencia inferior al diámetro. Ojo con lo que vamos a hacer en este momento. Como vemos, aquí tenemos un arco de circunferencia, ¿verdad? Un arco empieza en un punto y termina en otro punto. Es una curva abierta. No es una curva cerrada como lo es la circunferencia como tal. Una vez que nosotros tenemos un punto de inicio y un punto de finalización en nuestro arco, nosotros definimos estos dos puntos y si unimos estos puntos con un segmento de recta, entonces nos estamos refiriendo en ese momento a la cuerda. ¿Sí? Entonces, esta recta de aquí es lo que nosotros denominamos cuerda porque une dos puntos de un arco de circunferencia. Hay que entender también otra cosa, el concepto como tal. La cuerda
es un segmento que une dos puntos de la circunferencia, al igual que el diámetro, pero siempre hay que denominar como cuerda a cualquier segmento de recta que una dos puntos que sea inferior al diámetro, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos un diámetro, ya ese diámetro deja de ser cuerda para llamarse como tal. La tangente es una línea que toca solo un punto de la circunferencia, tal como lo vemos allí. La secante es la recta que corta dos puntos de la circunferencia. Noten esto, por favor, para que puedan apreciar la diferencia. Una recta secante es una recta infinita que corta a una circunferencia y la atraviesa en dos puntos. Bien, a diferencia de la cuerda, que es una porción de recta, es un segmento de recta que va a unir dos puntos de la circunferencia. Fíjense bien con la diferencia, ¿no? Al hablar de recta secante, hablamos de una recta. Recordemos que todas las rectas son infinitas. Al hablar de una cuerda, estamos hablando de un segmento de recta, o sea, una porción de esta, ¿sí? Por eso es que se establecen las diferencias. Ojo a eso. Y por último tenemos la sajita. La sajita es el segmento de recta que une la mitad de la cuerda con el punto medio del arco, tal como lo vemos aquí. Ahí tenemos nuestra sajita. Espero que todos estos conceptos les hayan quedado muy claros, jóvenes. ¿Por qué? Porque recuerden que todos estos conceptos yo los puedo poner en un aporte y puedo ponerlos a designar cada uno de estos elementos. Muy bien, chicos, aquí tenemos algunos conceptos que ya para ustedes son muy familiares, ¿sí? Sobre todo cuando nosotros hablamos de la longitud de la circunferencia. Para poder hallar la longitud de toda circunferencia, nosotros vamos a utilizar una fórmula que es muy conocida por todos ustedes, porque las venimos trabajando desde que estábamos en la escuela. Y también vamos a trabajar lo que son las longitudes de arcos. Vamos a hacer una revisión de su fórmula. Entonces, tenemos la longitud de la circunferencia que es igual a pi por diámetro o también a 2pi por radio. Entonces, hay que recordar aquí que un diámetro está compuesto por dos radios. O dicho de otra forma, el radio es la mitad del diámetro. Por eso es que se dan estas dos fórmulas. Cuando nosotros nos den un diámetro o cuando nosotros tengamos el radio. Ahora, de acuerdo a la nomenclatura, la L hace referencia a la longitud de la circunferencia. Pi es la constante, equivale aproximadamente a 3.1416. Recordemos que una constante es un número que no va a variar. Siempre será 3.1416 aproximadamente. D, como ya les dije, se refiere al diámetro. Y R se refiere al radio. Ahora bien, en la longitud de arcos, nosotros vamos a utilizar grados dentro del sistema angular sexagesimal. Entonces, aquí la fórmula es igual a 2pi por radio y por n grados sobre 360 grados. Entonces, esa es la fórmula que nosotros debemos utilizar para hallar la longitud de un arco de circunferencia, siempre y cuando nosotros sepamos los ángulos que se están utilizando. Muy bien, tenemos las secciones del círculo. Estas son otras nomenclaturas que nosotros debemos aprendernos sí o sí. También podemos ayudarnos con las fórmulas de las áreas. Tenemos el área de un segmento circular, tenemos un área del sector circular, tenemos el área de la corona circular y tenemos el área del trapecio circular. Veamos las diferencias, por favor. Un segmento circular es aquello que está designado de esta forma, o sea, es una parte de la circunferencia, del círculo como tal. Eso es un segmento. Y está definido por la fórmula área es igual a pi por radio al cuadrado por n grados sobre 360.
El sector circular, por su parte, nosotros podemos definir como un cuarto de circunferencia, un cuarto de círculo, mejor dicho. ¿Sí? Ya recordemos no confundir círculo con circunferencia. Entonces estamos hablando de un cuarto de círculo. Entonces aquí nosotros podemos aplicar el área de este sector circular. Área es igual a pi por radio al cuadrado por n grados sobre 360 grados. Es una fórmula muy parecida al del segmento circular. Tenemos la corona circular. Para hallar el área de toda corona circular, nosotros aplicamos esta fórmula de aquí, donde área es igual a pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Todo eso entre paréntesis. Recordemos que para realizar esta fórmula, primero tendremos que realizar la operación que está entre paréntesis para luego efectuar la multiplicación por pi. El trapecio regular es esta parte que está sombreada de la corona circular. Entonces eso es lo que nosotros denominamos trapecio. Y el área del trapecio circular se lo encuentra aplicando la siguiente fórmula. Área es igual a pi, entre paréntesis, radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado, cierre paréntesis, por el número de grados sobre 360 grados. Ok, jóvenes, es necesario que ustedes manejen, que ustedes aprendan la utilización de estas fórmulas. No son fórmulas difíciles, lo único que hay que hacer es saberlas aplicar. Ya hasta este momento nosotros sabemos qué es un radio, cuántos grados se utilizan en una circunferencia, en un arco de circunferencia también. Así que no hay ninguna dificultad en el momento de la utilización de estas fórmulas. Ahora bien, hasta allí fue los conceptos referentes a la circunferencia y al círculo. Ahora nos vamos a enfocar en el estudio de los polígonos. Un polígono es la porción de plano limitado por una poligonal cerrada denominada contorno. Lo podemos clasificar en dos grupos, los regulares, que tienen lados congruentes. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los lados son iguales. Todos los lados y todos los ángulos son iguales. Y también se los clasifican en irregulares, es decir, que tienen lados incongruentes o desiguales. Tal como vemos aquí, tenemos una clasificación de los polígonos regulares. Vemos los más conocidos, que son triángulo, cuadrado, pentágono y hexágono regular. Recordemos que hay también triángulos, pentágonos y hexágonos que son irregulares. Cuando un cuadrado es irregular se lo llama cuadrilátero. Entonces, estos polígonos son regulares porque todos sus lados son exactamente iguales, sus ángulos también son iguales. También tenemos otros polígonos regulares menos conocidos, como son el heptágono, octágono, nonágono y decágono. Recordemos que cada uno de ellos reciben su nombre de acuerdo al número de lados que tengan. Así, el heptágono tiene 7 lados iguales, octágono 8, nonágono 9 y decágono 10 lados iguales. A continuación tenemos los polígonos irregulares. Vemos un triángulo escaleno donde donde todos los lados son diferentes. Tenemos un trapezoide, que es una figura de 4 lados, todos los lados distintos. Tenemos el trapecio, también es una figura de 4 lados desiguales. Una pentagonal, donde tienen 5 lados desiguales, y una hexagonal, donde tenemos una figura geométrica de 6 lados incongruentes. Tenemos los elementos del polígono. Como elementos básicos que yo les voy a tomar en una prueba, tenemos lo que son el radio, lado, apotema, diagonal y vértice. Radio, llamamos radio al segmento que une el centro del polígono con el vértice. Lado es el segmento formado por el polígono. Apotema es el segmento perpendicular trazado desde el centro hasta uno de sus lados.
Diagonal es el segmento de la recta que une dos vértices no consecutivos. Eso es una diagonal. Y vértice es un punto entre lados consecutivos de un polígono. Entonces podemos aquí ver de forma gráfica los elementos del polígono como tal. Acá tenemos otros elementos del polígono que también nos van a servir poderlos identificar. Tenemos el diámetro que está designado por las siglas AD. Entonces vemos aquí la sigla AD, que este es el diámetro. Tenemos el radio OD. Entonces el radio ya sabemos que es la mitad del diámetro, ¿no? Entonces viene desde el centro hasta un vértice. Tal como vemos acá, ¿no? Segmento que une el centro del polígono con el vértice. Lado AB. Entonces tenemos el lado AB. Entonces, tal como lo vemos, es el segmento formado por el polígono. Apotema OG. Entonces tenemos aquí el segmento OG, que es la apotema. Veamos, es un segmento perpendicular, como lo vemos en la figura, trazado desde el centro hasta uno de sus lados. Entonces, si tenemos el lado EF, la apotema tiene que ser perpendicular a este lado y tiene que partir desde el centro. Tenemos el arco AB, este arco de la circunferencia. Tenemos la recta tangente PQ. Ya sabemos que la tangente es aquella que pasa por un solo punto de la circunferencia. Tenemos la recta secante DC. La sajita HI. Vemos la sajita. Y también tenemos el ángulo exterior, que lo vemos aquí graficado. Ángulo exterior, ángulo interior y el ángulo central. Ángulo central es aquel que está formado desde el centro de la circunferencia o de nuestro polígono. Muy bien, chicos, aquí llegamos a la parte más importante de la clase de hoy. Así que quiero que todos presten atención, por favor. Lo que vamos a tener que realizar a continuación es el método universal para construir polígonos regulares, tanto para lados pares como impares. Es el mismo proceso, jóvenes, así que presten muchísima atención. Tenemos el trazado de una circunferencia con radio cualquiera. De esa manera vamos a empezar nuestra explicación. Primero vamos a trazar una circunferencia con cualquier radio que ustedes deseen. Eso es totalmente indiferente. Yo les aconsejo utilicen radios algo grandes a partir de 4 centímetros, a partir de 5, donde puedan hacer unas circunferencias bastante grandes. Si los hacen más pequeños se les puede complicar un poquito la graficación. Determinamos su diámetro en sentido vertical y vamos a ubicar los puntos B y el punto X. Con centro en ambos puntos vamos a trazar arcos para determinar los puntos Y y Z. Entonces empezamos por el punto X y vamos a trazar un arco de circunferencia haciendo obviamente eje en X, ¿no? En este punto aquí cogemos nuestro compás, marcamos aquí y hacemos nuestro arco de circunferencia lo suficientemente grande como para que se interseque con el otro arco de circunferencia que también vamos a marcar. En este caso vamos ahora a ubicar nuestro compás y vamos a hacer eje en B y vamos a trazar otro arco de circunferencia. ¿Sí? Ojo que estos arcos tienen que topar los vértices o los puntos B y X, ¿no? Entonces esa es la longitud que nosotros vamos a tomar como referencia para abrir nuestros arcos. Una vez que vemos que se intersecan en uno y otro lado, vamos a determinar los puntos Y y el punto Z.
Una vez hecho esto, vamos a dividir el diámetro en tantas partes nosotros deseemos dividir la circunferencia. ¿A qué quiere decir esto? ¿Qué se refiere? A que si yo quiero graficar un polígono de 12 lados, como es este ejemplo, yo voy a dividir este diámetro en 12 partes iguales. Si yo lo quisiera dividir, este polígono, quiero hacer un gráfico de un polígono de 5 lados, entonces este diámetro lo voy a dividir para 5 partes, en 5 partes iguales. Y asimismo, si yo lo quiero hacer un polígono de 15 lados, entonces voy a tener que dividir toda la longitud de esto de aquí para 15. Entonces por eso es necesario, si ustedes ya tienen mentalizado hacer un polígono de 12 lados, traten de que el diámetro de esta circunferencia sea de 12 centímetros. Entonces van a tener que medir un radio de 6, ¿verdad? Ojo a eso, ¿no? Lo que acabamos de ver en páginas anteriores. Como vamos a hacer un polígono de 12 lados, entonces vamos a dividir este diámetro en 12 partes iguales. Siempre partimos desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí ven? Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Una vez hecho esto, ¿qué es lo que nos indica? Vamos a dividir el diámetro en las partes que se desee dividir la circunferencia y desde los puntos Y y Z trazamos líneas que pasen por los números pares del diámetro, obteniendo los puntos de división de la circunferencia. Como vamos a hacer que las líneas que partan desde Z y desde y que pasen por los números pares, siempre es conveniente tener muy bien graficados aquellos números pares. Entonces, como ya sabemos, empezamos en 0, 1, entonces yo marco el número 2. 3, voy a marcar el número 4, 5, voy a marcar el número 6, 7, 8, voy a marcar el número 8, 9, marco el número 10, 11 y marco el número 12. Siempre los pares, solo y únicamente los pares. Los impares no les presto atención, no los marco. Una vez hecho esto, entonces vamos a trazar líneas rectas con la regla desde el punto Z hasta 2 y que corte la circunferencia principal de esta forma. Ojo al proceso. ¿Sí ven? Cruza el 2, o sea, pasa por el punto par hasta el lado de la circunferencia. Asimismo, por 4 hacemos para 6, para 8 y para 10. Para 12 ya no hay necesidad de definir este punto porque ya está definido por el punto X. Este mismo proceso lo repetimos desde Y. Trazamos líneas rectas que pasen por cada una de las divisiones pares hasta el otro lado de nuestra circunferencia. Ya sabemos que el 12 no lo vamos a marcar porque ya está marcado. Una vez hecho esto, como ustedes se acaban de dar cuenta, vamos ya a poder trazar nuestro polígono de 12 lados. Entonces, lo único que vamos a tener que hacer para finalizar es unir estos puntos de forma consecutiva. Si es que desean, ustedes también pueden irles asignando nombres. En este caso, les asigno para el punto A, trazo el lado, designo el punto B, el punto C, D, E, F o X, F, G, H, I, J y B. Listo, jóvenes, entonces eso ha sido todo por la clase de hoy. Hemos visto cómo trazar cualquier polígono regular, ¿sí? Ya sea par o impar. Este proceso se lo puede aplicar en cualquier polígono regular que deseen ustedes trazar. Entonces, como ya saben, la clase ha llegado a su fin por el día de hoy. Así que se me cuidan muchísimo. Espero verlos sanos la próxima clase. Adiós, chicos. Cuídense.